Eso no quiere decir que no tengan teoría de la mente, que no tengan... Pero me vino en mente la afortunada expresión de Bronfenbrenner, que conocerán quizá, la crítica radical, fulminante que hace la psicología del desarrollo tradicional, cuando dice que es a finales de los 70, que es la ciencia extraña, que la psicología del desarrollo se ha convertido en la ciencia extraña, con niños extraños que estudian niños extraños, haciendo cosas rarísimas, con adultos extraños durante el menor tiempo posible. Y a partir de aquí sacamos conclusiones. Es una ciencia, al fin y al cabo, desnaturalizada. Y aquí viene su crítica. Hay un problema de validez ecológica. Ha predominado el laboratorio, la metodología del laboratorio, y hemos menospreciado el análisis del contexto real de vida de las personas y su impacto en el desarrollo humano. Pues eso es una idea muy importante que ha marcado toda mi biografía intelectual, por decirlo de alguna manera. Lo aprendí aquí en México, ¿no? Y es por eso también que tengo esta relación de aprecio y de amistad. También hay otro motivo que explica este cariño, y es el cariño que tenemos a la doctora Frida en el MIPE, en el DIPE, al doctor Gerardo, a toda la comunidad, por los años de amistad con colegas y amigos compartidos, como se sacó el Monereo, etcétera, etcétera. De modo que bueno, hay relaciones que propician este intercambio y me alegra que se haya. Bueno, yo les voy a hablar de la aproximación de los fondos de conocimiento e identidad desde la multimetodología autobiográfica extendida. De hecho, voy a dividir, y ahora sí que ya empezamos, nos hemos comido media hora ya, pero empezamos. He dividido la presentación en dos partes. Quería hacer una actividad previa, pero creo que no estamos, no hay mesas y tal, y mejor que vayamos directamente. Pero he dividido la presentación en dos partes, que luego voy a intentar conectar. Una es la multimetodología autobiográfica extendida. Voy a intentar ilustrar brevemente, someramente, en qué consiste esta propuesta metodológica. Surge de un viaje, como muy bien ha comentado, en la Universidad de Leeds. Ahí conozco a Anna Bagnoli, ahora en Cambridge, y me familiarizo con esta metodología. Y después voy a hablar de la aproximación de los fondos de conocimiento. Bueno, como la misma palabra indica, la multimetodología autobiográfica extendida es una propuesta multimetodológica. Más que multimetodológica, se refiere a que utiliza distintas estrategias. He puesto aquí para provocar un poco, más allá de la palabra escrita, yo creo que hay una reducción en investigación cualitativa, que es reducir la investigación cualitativa a los datos que nos aporta una entrevista en profundidad, por ejemplo, un grupo focal. Muchos de nosotros, cuando pensamos en investigación cualitativa, estamos pensando en palabra escrita, que luego transcribimos y a partir de aquí sacamos conclusiones, etc. Pues un poco el reto de esta aproximación consiste en intercambiar, mezclar o combinar palabra escrita, pero también con otro tipo de recursos. Recursos visuales, como es el dibujo identitario, en el que me extendré con una mayor profundidad, pero otros recursos visuales como es la utilización de fotografías, etcétera, etcétera. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de estudiar la identidad humana. Este era el objetivo inicial cuando se pensó esta multimetodología, y como ven consistía en el momento original en 5 pasos, digamos, o 5 técnicas. Son estudios de 7 días en las que el objetivo es trascender un poco la investigación clásica cualitativa, en el sentido de sentarse, escuchar y hablar. El reto consiste en que la persona que está siendo investigada se convierta también en coinvestigador, se le dé un rol de coinvestigador, de modo que tenga una participación mucho más profunda en el propio proceso de construcción de la investigación. De hecho, que se hace un seguimiento durante 7 días, se inicia con una entrevista historia de vida, que ya conocen probablemente el modelo de las historias de vida. Luego se encarga a esta persona que durante estos 7 días pues tome fotografías, después lo contaré con más profundidad, realice un dibujo identitario, rellene un diario personal y al final
de estos 7 días, de esta semana, se hace una segunda entrevista. El modelo de entrevista que yo he utilizado es el modelo de McAdams, que probablemente conocen, y se basa, ya que están ustedes en las vísperas de una bonita celebración de Brunner, en una concepción de la identidad que también se podría compartir con Jerome Brunner. Yo creo que revisando la literatura alrededor de la identidad podríamos agruparla en 3 grandes líneas. Una línea que considera que la identidad se escribe en primera persona del singular, en tanto historia de vida, como McAdams, como Brunner. Una segunda línea que parte de la idea de que la identidad es el resultado de un diálogo, de modo que es el yo y el tú, ya no es solamente el yo, ya no es una historia de vida singular, sino el yo y el tú. Y una tercera línea que parte de que el yo es el nosotros, que sería más una visión más sistémica, más de la psicología social, etcétera. Pues la entrevista de historia de vida se sitúa en esta primera línea y consisten en básicamente el modelo de McAdams. Por ejemplo, una de las preguntas es, pues imagínate que en lugar de psicólogo o psicóloga como sois, pues sois directores de cine, tenéis que hacer una película sobre vosotros mismos, vosotras mismas, y tenéis que dividir vuestra vida en momentos, episodios que hayan sido significativos para vosotros, de modo es que cómo haríais la película de vuestra vida, y a partir de aquí se inicia un poco la reconstrucción discursiva, narrativa de la persona. Pues esta era la primera tarea. Una segunda era el dibujo identitario, que con esta tarea es la que quería empezar, con la idea esta de ir más allá de la palabra escrita, de incorporar, además de entrevista en profundidad, otros registros, como otro tipo de representaciones. Y aquí la instrucción que se da es esta: podrías intentar dibujar quién piensas que eres en este momento de tu vida. Puedes añadir, si quieres, la gente y cosas que sean más importantes, significativas para ti en este momento. Y este es el caso de un dibujo de una persona de origen extranjero, que estaba en Cataluña, y bueno, aquí está en catalán, pero se dibuja en una situación de incertidumbre, dada su situación, etcétera, etcétera. Esta es otra técnica que constituye, que forma parte de esta aproximación metodológica. Otra técnica es el diario biográfico, que en la versión de Bagnoli pues incluimos estas 3 preguntas: ¿qué es lo más importante que has hecho hoy? ¿Con quién has estado? ¿Con quién has estado pensando? Y finalmente el uso, la utilización de fotografías. Se invitaba a los participantes a que incluyeran, seleccionaran fotografías de su día a día, de sus rutinas, como mínimo 5, para que luego pudieran explicar conjuntamente con el investigador. Esta es la propuesta original. Como ven, es multimetodológica porque utiliza distintas técnicas de acceso a la información, técnicas visuales, gráficas y técnicas más lingüísticas, y es autobiográfica porque el objetivo final definitivo es construir una autobiografía, suscitar, elicitar historias de vida. La propuesta más reciente es complementar estas técnicas con otro tipo de recursos visuales, mapas psicológicos, lo llamamos, pues cronogramas, querogramas, ecomapas, círculos significativos, psicogeomapas, etcétera, etcétera. Posteriormente, al final de la charla, voy a intentar vincular cómo hemos aplicado esta metodología al programa de fondos de conocimiento. Pero esta metodología no surge en el contexto de la intervención educativa, que es de lo que va el programa Fondos de Conocimiento. Surge en el contexto del estudio, el análisis de la construcción narrativa de la identidad humana. Pero sí que me quería detener un poco con la técnica del dibujo identitario. Mi experiencia, o nuestra experiencia, nos dice que tiene beneficio realmente utilizar este tipo de registros. Por ejemplo, es muy útil en el caso de personas que están adquiriendo el catalán, por ejemplo, en el caso nuestro de Cataluña, porque personas que tienen problemas, por lo tanto, en la competencia lingüística. También puede ser para el participante mucho más motivador, mucho más atractivo que la entrevista en el que uno escucha y calla y responde con una persona extraña. O sea, también Bronfenbrenner quizá nos diría, bueno, una situación también un tanto extraña, puede ser un poco más, muy adecuada por niños, por ejemplo.
No todas las vivencias, emociones, expresiones pueden fácilmente expresarse con palabras. De hecho, tiene un papel, y esto sí que es una idea muy importante, epistémica, yo creo, desde una perspectiva socioconstructivista, desde una perspectiva cultural. El dibujo no es un instrumento a lo psicoanalítico que sirve para expresar nuestros sentimientos, no. Cuando estamos dibujando, estamos construyendo significados, ¿eh? Esto supone un modo de entender también y conceptualizar la utilización del dibujo. Permite obtener representaciones muy concisas, ¿eh? Dicen que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿eh? O puede evocarle estas 1000 palabras, ¿eh? Pero permite propiciar así la reflexión y puede ser un elemento facilitador del diálogo y un modo de romper el hielo a veces, ¿eh? Y además incorporaría otro, está inmiscuido en nuestras, tanto el uso de fotografías como uso de imágenes, como está incorporado en el Facebook, en los modos nuestros tradicionales de relación, de interacción, etcétera, etcétera. Y como os decía, tiene un potencial carácter epistémico el dibujo. Es un medio de pensamiento, de hecho. Es un medio de aprendizaje, de cambio cognitivo. Y creo que esta idea no la hemos incorporado en la práctica educativa, ¿no? Pero es muy potente, dejamos que el dibujo libre, ¿no? Dibuja, o el dibujo como elemento para intentar ir hacia el subconsciente o hacia donde no sé dónde, ¿eh? Pero la propuesta nuestra es que no es tanto una manifestación de lo interno, no es una técnica o un producto, sino que es una herramienta, es un modo de pensamiento, de comunicación, de pensamiento y de acción, ¿eh? En un sentido vygotskiano muy profundo, somos producto de los productos que producimos, ¿eh? De modo que al fin y al cabo también a partir del dibujo podemos relacionar ideas, podemos construir significados, etcétera, etcétera. Decía de hecho Unamuno que hay tres tipos de escritores: las personas que escriben y no piensan, decía él; las personas que piensan y después escriben; y luego, decía, y aquí estoy yo, las personas que piensan, y esto es muy vygotskiano, escribiendo, ¿eh? Pues la idea sería esta: pensar dibujando, pensar haciendo mapas, haciendo representaciones, etcétera, etcétera. Un poco para ilustrar los usos que yo he hecho en investigación de cómo he incorporado el dibujo identitario o cómo he analizado, porque ustedes me pueden preguntar, vale, muy bien, tenemos este recurso metodológico, pero ¿qué tipo de análisis podemos hacer si no hacemos un análisis psicoanalítico? Si no hacemos, ¿qué tipo de análisis podemos realizar? Pues yo básicamente, además de un uso educativo, que veremos en la última parte de la conferencia, hemos hecho dos tipos de estudios: uno más de un diseño transversal, ontogenético, aplicar este instrumento a personas de distintas edades para ver aquello que se comparte y aquello que se difiere, y a estudios más de diseño transcultural, aplicar este mismo instrumento a personas de distinto contexto cultural. Y voy a presentar muy brevemente, no tenemos tiempo para profundizar tampoco, pero aquí por ejemplo veis desde una niñita de 5 años, esta es la misma tarea, ¿eh? Con la misma instrucción, podrías intentar dibujar, de hecho yo quería empezar con ustedes, que me intentasen dibujar, para que vean también la dificultad de la tarea y cómo es una tarea epistémica realmente, porque nos obliga a reflexionar, a pensar, a cuestionar las cosas. Pues esta misma tarea adaptada, aquí no hablaríamos de las personas, objetos o instituciones significativas, sino los objetos o cosas que más te gustan, que son más importantes para ti, y en distintos momentos del desarrollo humano. Una chica de 17, de 20 años, de 40, de 60, de 80, creo, en distintos momentos evolutivos. Y luego, uno de los análisis posibles que hemos hecho, hay muchos más, pero quizá el más fácil de explicar, es un análisis clásico de contenido. ¿Qué es lo que aparece en los tres dibujos? Y hemos visto la importancia de la familia, o que la familia aparece siempre. Evidentemente el rol de uno cambia, pasa de hijo a padre, de padre a abuelo, pero es el elemento transversal. Pero hemos visto que aparecen aspectos nuevos por ejemplo,
en la adultez emergente la referencia al futuro. O sea, fíjense que la tarea dice, intenta dibujar quién piensas que eres en este momento. Y seguro que si hubiéramos hecho esta tarea ahora con ustedes, algunos de vosotros hubiera proyectado quién quiere ser. Es un fenómeno normal, proyectar, pues sería la referencia al futuro, pero pasa, y aquí sí que quizá deberíamos dar la razón a Piaget, o podría ser por motivos de cambio cognitivo, etcétera, etcétera, a partir de bueno, la adultez emergente, ya cuando la persona está en operaciones formales, etcétera, etcétera. Aparece en la vejez la muerte, la espiritualidad. De hecho, en el dibujo se compara con una vela, porque dice, bueno, yo soy una versión un tanto trágica de la vida, o realista, si queréis, pero me comparo con una vela porque me voy apagando como una vela y, bueno, voy tomando conciencia de que viene la muerte, de que tal cual, no sé qué, bueno, sería. Elementos abstractos, si os fijáis, vamos de elementos más concretos, con la Hello Kitty, más concretos, aquí aparece el futuro, los interrogantes, a elementos ya más abstractos, en fin, sería. Hubiera sido interesante ver qué aparecían en sus dibujos. Y como os decía, el otro diseño es el diseño transcultural. Y transcultural no es tampoco transnacional o comparar un país con otro, o lo que sería la psicología transcultural tradicional, sino contextos sociodemográficos particulares. En este sentido son participantes de contextos rurales tradicionales. Esto quiere decir que no hay participación, no hay poca participación en contextos de escolarización formal, etcétera, etcétera. Contextos urbanos tradicionales, personas que provienen de un contexto rural tradicional, pero van hacia un contexto urbano. Y contextos urbanos, estos sí, occidentales, que, bueno, tienen unas determinadas características. ¿Qué os llama la atención de este dibujo? ¿Os llama alguna cosa? ¿Ven diferencias o ven...? Fijaros, ahora está, sé que lo maneja también la doctora Fried, el concepto de la cognición situada, distribuida, la identidad. Eso me parece una fotografía psicológica muy real, muy bonita, desde la vivencia del participante, del carácter distribuido que tiene la identidad humana, realmente, hasta tal punto que en el ámbito del contexto rural tradicional el sujeto o la persona desaparece. Y en el ámbito más occidental, más urbano, más individualista, diríamos entre comillas, desaparece este contexto y aparece el individuo en solitario, aparecen aspectos muy vinculados a la abstracción, en definitiva, si os fijáis, lo que aparecía en algunos de los participantes en referencias a la comunidad, vestido tradicional, a la familia, la religión, la artesanía, pero fijaros que en el otro extremo, en el caso, y sospecho que aquí estaríamos nosotros en estas representaciones de nosotros mismos, aparecen rasgos de personalidad. O sea, cuando pensamos que nos definimos a nosotros mismos como extrovertidos, de buena onda, tal cual, y eso es universal, es mentira, es mentira, es producto de la internalización de un concepto, un modelo que tiene que ver con el individualismo, que no podemos entrar en ello, pero rasgos de personalidad, amigos, rol social, y en el caso otro vemos que es un mixto, que hay aspectos tanto del grupo rural tradicional como del grupo urbano. Bueno, esto tiene muy poco que ver, de hecho, con lo que realmente quería hablar. Sería un prólogo esto, porque no hemos hablado de práctica educativa, pero sí de metodología, y pensaba que en el contexto de un seminario de investigación cualitativa, inicialmente plantear la aproximación metodológica con la que trabajamos, para después vincularla al ámbito de la práctica e intervención educativa, que es donde yo me ubico. Yo soy psicólogo educativo, psicólogo desde una perspectiva cultural, pero básicamente psicólogo educativo. Y de aquí a la segunda parte que he anunciado, que es la aproximación de los fondos de conocimiento e identidad. Bueno, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo soy de la creencia que no hay nada más práctico que una buena teoría. Decía Anne Karmilov Smith, como decía, si quieres avanzar, hazte con una teoría en otro contexto,
pero realmente si queremos transformar la sociedad, si queremos mejorar, optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, necesitamos una cosa muy importante, que es conceptualizar estos procesos de aprendizaje. Es decir, cuando hablamos de aprendizaje, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los mecanismos que están implicados en el aprendizaje? Y si somos capaces de responder esta pregunta, podemos hacer intervenciones, podremos diseñar prácticas educativas coherentes con nuestro marco teórico, con nuestra conceptualización de la identidad. Y esto quizás es muy reduccionista, no sé si con el libro del Dr. Gerard no sé si me atrevo muy bien a exponer esto, pero César creo que no estaría de acuerdo, por ejemplo, con esto, pero yo reduciría la historia de la psicología de la educación del siglo XX en tres metáforas, tres grandes metáforas. Es decir, yo creo que podemos compartir o llegar a la conclusión que aprender significa conectar, establecer relaciones. Yo creo que eso es lo que, ¿no? Es muy reduccionista, pero es un principio. Ahora, decir esto y no decir nada es lo mismo. La cuestión es conectar qué y luego conectar cómo. Y en este qué yo creo que hay tres niveles. Uno es el nivel cognitivo, que conocéis, Ausubel, la teoría del Meaningful Learning, la teoría de Piaget. Recordad a Ausubel cuando decía: si tuviera que reducir toda la psicología de la educación a un solo principio, Gerardo y Frida seguro que os han hablado de ello, enunciaría esto. ¿Cómo era? Si tuviera que reducir toda la psicología en un solo principio, enunciaría esto. El factor más influyente o que tiene más impacto en lo que el alumno, en el aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. Dices, enseñes en consecuencia. Exacto. Y sí, dices, pero ¿cómo que lo más importante para aprender es lo que yo ya sé? Parece una tautología, pero realmente desde esta perspectiva, aprender es siempre reaprender, es volver a los conocimientos nuevos, bien sea para enriquecerlos, para ajustarlos, para cambiarlos. Lo que estáis haciendo ahora, lo que estamos haciendo ahora, es un acto cognitivo de vinculación, de relación, pero en este caso de conocimientos nuevos, la aproximación de los fondos de conocimiento con vuestras experiencias, con vuestros conocimientos previos. Esto es un mecanismo, yo creo, fundamental, pero implícitamente en nuestra estructura cognitiva no tenemos otro modo de entender la realidad o de construir conocimientos, sino es a partir de las gafas que tenemos, que están construidas en base a las experiencias y conocimientos previos. Este sería el nivel cognitivo. ¿Qué se conecta aquí? Conocimientos, informaciones. Hay un segundo nivel que también conocéis, y aquí vimos a Jerry, a Brunner y a Vygotsky, en lo que, fijaros, he puesto mentes, personas. Aquí, y eso tendría que ver con los mecanismos de influencia educativa de César Coll, aquí se concibe que lo que se conecta ya no es a nivel cognitivo individual conocimientos nuevos y previos, sino que lo que se conecta son mentes, son significados. Y para conectar significados, lo que tenemos que hacer es negociar significados. Lo que ahora no estamos haciendo, por otra parte, porque no estoy haciendo una clase desde esta perspectiva, pero al fin y al cabo, los procesos de enseñanza, aprendizaje, desde esta perspectiva social, sociocultural, socioconstructivista, suponen matrimonios de mentes. Que aquello que está en la mente, el significado que tiene el docente, que tenéis vosotros como docentes en relación no sé qué, sea el mismo al final del proceso de enseñanza que tiene el aprendiz. Y para que haya este matrimonio, para que haya esta, perdonadme, orgía de mentes, para que haya esta simbiosis, tengo que saber, tengo que desnudaros, tenemos que desnudaros, tengo que saber qué hay en vuestra mente. Y eso lo hacemos mediante el lenguaje como instrumento de explicitación, negociación. Por lo tanto, es otro nivel. Ya no son nivel cognitivo, sino nivel social. Conectamos personas, comunidades de práctica, otra cosa. Y hay otro nivel muy importante, que es el nivel de Bronfenbrenner, otra de estas metáforas que decía, que desde su perspectiva, el potencial evolutivo de un escenario de crianza, esto quiere decir el potencial evolutivo de aquello que pasa en la escuela, de las prácticas educativas familiares,
de las prácticas educativas en entornos mediados por tecnologías digitales, de las prácticas educativas comunitarias, sean del tipo que sean, se ve incrementado, se ve fortalecido en la medida que aparecen continuidades educativas, que aparecen, fijaros otra vez, conexiones entre estos contextos. Y aquí es otro nivel, ya es un nivel sistémico. Aquí ya no es solamente conectar conocimientos ni conectar personas, sino conectar contextos de vida y actividad. Juntar, establecer continuidades educativas entre la escuela y la familia, por ejemplo, o entre el mundo digital, el ayuntamiento, la escuela, yo qué sé, cualquier cosa, pero establecer. ¿Y qué quiere decir establecer continuidades educativas? Pues el mismo Bronfenbrenner nos daba algunas pistas. Dice, puede adoptar la forma, estas interrelaciones, de actividades compartidas, comunicación en los dos sentidos e información suministrada a cada escenario sobre los demás, la aparición muy importante, para entender el programa de fondos de conocimiento, la aproximación de confianza mutua. Si no existe confianza mutua entre los docentes y las familias, y entre las familias y los docentes, es difícil que hayan estas continuidades educativas, es decir, que el potencial evolutivo de estos contextos sea eficaz, sea una orientación positiva, el consenso de metas, etcétera, etcétera. De modo que este sería muy resumido, de un modo reduccionista, si queréis, el marco teórico que nos moveríamos para entender lo que ahora voy a exponer, que es la aproximación de los fondos de conocimiento. Y eso se resume, yo creo que estos tres niveles, estas tres maneras de entender el aprendizaje, se resumen con el principio de contextualización, que no quiere decir nada más que conectar la práctica escolar, el currículum escolar, aquello que pasa en la escuela, con, fijaros, primer nivel cognitivo, los conocimientos previos, también experiencias, no solo conocimientos previos, y experiencias que vienen, y por lo tanto contextos de vida y actividad, como son el hogar, las familias y la comunidad. De modo que en la aproximación de los fondos de conocimiento deberíamos ver estos tres niveles de análisis. La conexión de conocimientos, de personas y de contextos de vida y actividad, y voy a intentar ilustrar cómo se articula, cómo se aplica esto a la práctica educativa, cómo diseñamos intervención educativa, psicoeducativa, aplicando este principio de la contextualización y estos tres niveles de análisis. Este es un poco Bueno, antes de eso, ahora ponemos eso entre paréntesis, y ya sabéis que toda intervención psicoeducativa siempre sale de intentar resolver un problema, una cuestión. Bueno, yo soy de Cataluña está, para aquellos que no hayan estado, Frida va cada 2 por 3 a Barcelona, sé que lo conoce perfectamente, pero se ubica en la frontera de España y Francia, tiene una población de 7 millones más o menos de habitantes, un poco más, con un porcentaje de personas de origen extranjero cerca del 15%, y fijaros que es reciente, es una inmigración muy reciente. En la década a principios del siglo XXI estábamos hablando de un 1% de inmigración, un 1%, y ahora estamos rondando, después de la crisis ha bajado un poquito, pero al 15%. Pues no os podéis imaginar el reto que supone para las maestras, el desafío que conlleva en la transformación que ha sufrido la geografía escolar, la geografía escolar, y una inmigración además con bastante discontinuidad cultural, en el sentido de que viene de África, de Marruecos, de Rumanía principalmente, de la China, de Gambia, del Senegal. Se calcula, de hecho, en Cataluña que hay 300 lenguas vivas en las escuelas. Fijaros, para el docente gestionar esta enorme diversidad lingüística, cultural, identitaria, religiosa, el enorme reto que supone. Y frente a esto tenemos un hecho alarmante, preocupante, que conoceréis, porque el informe PISA nos lo recuerda
cada 3 años, ahora está el 2016, creo que saldrá ahora en noviembre los resultados, estarán ahora, no los tengo porque tienen que salir ahora, pero en cualquier caso, siempre sistemáticamente aparecen, no solo en España, sino en la mayoría de países analizados, diferencias importantes en el rendimiento académico de la población de origen autóctono con la población de origen extranjero. Diferencias en competencias de matemáticas, de lectura, de escritura. Odio el informe PISA, eso también lo digo, no lo pongo como ejemplo porque es los 40 principales y tal cual, y comparar países y cosas absurdas que no tienen ningún sentido, porque un país con políticas, historias educativas muy distintas. En España tenemos la LOCSE muy reciente de César Coll, Marchesi y otros, y no se puede comparar con Finlandia, con otros. Pero más allá de eso, sí que para comparar un mismo país sí que es relevante o es interesante, o tiene aspectos. Y fijaros que porque uno podría pensar por el prejuicio y el estereotipo de que la persona de origen extranjero en Cataluña es de clase socioeconómica inferior, que lo que explica estos resultados es un tema de capital cultural, social o económico, pero fijaros que contrastando, teniendo en cuenta el aspecto socioeconómico, las diferencias en puntuación aún se mantienen. Sí que disminuyen, pero aún se mantienen. ¿Se entiende? Eso que es importante. Por lo que después. ¿Cómo explicamos este hecho? Como psicólogos educativos tenemos este problema social y la sociedad nos dice, a ver, psicólogos educativos, ¿cómo podemos explicar este hecho? Yo creo que lo podemos hacer, a ver si tenemos tiempo de discutirlo y me encantaría saber vuestra opinión, o han 3 tipos de respuestas. La primera de ellas alude a factores biológicos. Y os juro y os prometo que voy a dedicar 30 segundos a esto porque no merece ningún tipo de interés. Conocéis el famoso libro de la curva de Bell, que explica los problemas de rendimiento académico de la población afroamericana, aludiendo a supuestamente coeficientes intelectuales inferiores debido a dotaciones genéticas y características biológicas distintas, inferiores. Pues este sería un tipo de explicación. No la podemos tachar, tenemos aquello pero en fin, para tacharla. Otro tipo de explicaciones, factores individuales. Lo que explica el rendimiento o estas diferencias son que hay las cuestiones individuales, que hay gente más motivada, gente más activa, menos activa, gente que no sé qué, cuestiones. Yo creo que es insatisfactorio, porque de hecho estas diferencias son sistemáticas en distintos países. O sea, no podemos quedarnos solamente con explicaciones de tipo individual, porque estamos hablando de un problema estructural grande que se da en distintos países, de modo que... Y después, como psicólogo cultural, como podéis comprender, podemos tener en cuenta factores socioculturales. Y aquí hay 2 líneas. Una, yo creo, la más importante o la más importante, la más utilizada, es aludir lo que se llama perspectiva del déficit, aludir a que la población de origen extranjero en Cataluña, en España, en todos los países, tal cual, no sé qué, pues tiene carencias, limitaciones, déficits lingüísticos, económicos, sociales, culturales, y esto es lo que explica su pobre rendimiento escolar. Esto es una explicación. Y en Cataluña la hemos dado durante mucho tiempo y hemos hecho programas de compensación educativa. ¿Qué es la compensación educativa? Compensar estos déficits, estimulación. El programa Hit Start de Bronfenbrenner, por cierto, que tiene nariz, es un programa de compensación, de enriquecimiento intelectual, tal cual, porque hay déficits, hay limitaciones y se tienen que compensar, etcétera, etcétera. Pues yo creo que es una explicación insatisfactoria. Y os voy a decir por qué. Porque controlando las supuestas carencias económicas, por ejemplo, que es uno de estos déficits que se aluden, estas diferencias aún persisten. De modo que no es suficiente. Quizás es un factor importante, claro que es importante, no nos vamos a engañar, pero no es suficiente. Quizás alguna cosa hay más detrás. Y el último, y aquí sí que es el marco en el que nos situamos, es el marco de las continuidades, discontinuidades
familia-escuela. Y ahora vincular, aquí hacemos vínculos con Bronfenbrenner, un poco con lo que decíamos antes. ¿Qué dice el marco de las continuidades? Discontinuidades, familia-escuela. Pues dice 4 cosas. Una, los procesos de aprendizaje requieren cualquier contexto de actividad, cualquier práctica educativa, la práctica educativa formal, eso, una práctica descontextualizada, requiere ser competente en 2 cosas: los contenidos y el tipo de práctica que se da, los códigos, el tipo de... Hay unas reglas invisibles, pero supone ser competentes en eso. Son prácticas muy distintas, las prácticas formales escolares, que las prácticas que se dan mediadas por tecnologías, las prácticas que se dan alrededor del Facebook, las prácticas que se dan alrededor... Cada tipo de práctica supone ser competente en contenidos científicos, por ejemplo, en el caso de la práctica educativa escolar, formal, y en códigos y destrezas y habilidades muy peculiares. En el caso de la práctica educativa contextual, pues el hecho, que es Brunner dice que es la gran ventaja y también el gran inconveniente de la escuela, de la descontextualización. La gran ventaja porque somos capaces, gracias al lenguaje, de hablar de todo. Yo ahora aquí os puedo explicar cosas de Cataluña sin la necesidad de que estemos contextualizados, de que estemos en Cataluña. Estamos descontextualizados, podemos desvincular el objeto de conocimiento de la situación, etcétera, etcétera. Pero eso tiene problemas de tipo de la motivación, tal cual, es aburrido porque uno es poco, ¿no? Y de aquí todo el tema, el movimiento de la evaluación situada también, activa, etcétera, real, ¿no? La auténtica, exacto, el concepto auténtica, pues para intentar subsanar estos. En cualquier caso, eso. El lenguaje, la interacción y la comunicación son conductas y conocimientos constitutivos de la participación en situaciones de interacción. Y estas situaciones de interacción no se dan simplemente en la escuela, sino que todos los niños y niñas, y esto es un elemento importante para entender el argumento, la lógica del argumento, antes de ir a la escuela han ido a una preescuela. Se han socializado en su comunidad, se han socializado en su familia, han participado en distintas prácticas comunicativas y a partir de ahí han construido conocimientos, etcétera, etcétera. Si eso es verdad, ¿qué pasa? Que los contextos educativos formales son contextos comunicativos peculiares que demandan aprendizajes, tal cual, eso ya lo hemos dicho allá, pero lo relevante es que por varias razones la distancia, por eso aquí se habla de discontinuidad, entre los conocimientos previos del alumno o la alumna entrante y las exigencias de la escuela es diferente para distintos grupos. Espera, aquí quiero ir. O sea, a ver, voy a intentar explicar en mis palabras. La hipótesis que subyace a esta aproximación es que hay una mayor continuidad educativa en determinados contextos de determinadas poblaciones autóctonas de clase socioeconómica media entre la práctica educativa familiar y la práctica educativa escolar. De modo que el tránsito, la continuidad educativa es natural, es espontánea, se da de un modo tácito. La madre que está socializada, que conoce qué hace su hijo en la escuela, que le van a pedir los deberes, que tiene que apoyar en la lectura y no sé qué y tal cual, que comparte los motivos de la práctica, reproduce esta práctica en su casa. De modo que se da la continuidad educativa, se da el potencial evolutivo que nos hablaba de Bronfenbrenner. Se comparten los códigos, se comparten las prácticas, hay este tránsito, hay este... Pero no obstante, alumnos y alumnas de clase trabajadora o de grupos minorizados, más que minoritarios, porque muchas veces son mayoritarios en distintos contextos, pero que están minorizados, tienen que hacer una transición mucho más, ¿cómo lo diríamos?, difícil, compleja. El salto es mucho más brusco. Y no solamente es eso, sino que en la familia y en la escuela se pueden construir sujetos distintos que pueden entrar en contradicción, por ejemplo. Y aquí tenemos una situación no de continuidad, sino de discontinuidad. Discontinuidad.
estos niños, estas niñas pueden enfrentarse a situaciones y eventos comunicativos extraños, a códigos que desconocen, porque sus familias también no están inmiscuidos en sus prácticas. Y no solo estas prácticas pueden ser neutrales, sino problemáticas incluso, pueden atentar a lo que es la identidad. Si en mi familia, en mi casa, me están diciendo que me ponga un velo, por ejemplo, y en la escuela no, hay una discontinuidad cultural aquí, hay una discontinuidad. Pues lo que explicaría estas diferencias de rendimiento escolar es estas discontinuidades educativas entre familia, escuela y comunidad. No sé si se ha entendido el argumento, pero la lógica sería esta. De modo que si eso es verdad, eso tiene un montón de implicaciones para la práctica educativa. Un montón. La primera es que desde una perspectiva inclusiva, lo que tiene que hacer la práctica educativa es ser culturalmente congruente. Eso quiere decir establecer estos puentes de continuidad educativa con sus alumnos. Cuando hablamos de cultura, después hablaremos un poco más de cultura, pero cultura no es cultura mexicana, el tequila y el mariachi, y cultura catalana, el Barça y el no sé qué. No estamos hablando de eso, pero en cualquier caso se debe modificar la organización de la actividad para que pueda acercarse, ser sensible a la experiencia, a los contextos de vida y actividad, a las experiencias de los alumnos y las alumnas. Eso quiere decir contextualizar el currículum, si queréis, pero hacer más congruente con su experiencia cultural. Y la segunda parte, que es un corolario, esto quiere decir que la escuela debe incorporar el repertorio sociointeractivo de los subgrupos socioculturales que están presentes en el aula. ¿Por qué? Para establecer estas continuidades educativas. Y lo debe hacer, y esto es muy importante, desde el conocimiento empírico de las familias y los alumnos. No desde el estereotipo, desde el conocimiento empírico. Yo no tengo un alumno marroquí y este alumno marroquí es islamista y es musulmán. No lo sé. Depende. Debe conocerlo empíricamente. ¿Cuáles son, y aquí vamos vinculando, sus fondos de conocimiento? Hasta que no, es puro prejuicio, puro estereotipo, pura vaguedad que no sirve para nada. ¿Sí? De modo que la aproximación de los fondos de conocimiento pretende eso. La aproximación de los fondos de conocimiento surge y no es casualidad, cerquita de México, aquí sí que ya os queda más cerca que Cataluña, que el otro mapa, en la ciudad de Tucson, de Arizona. En Tucson, fijaros que casi la mitad de población es de origen hispano, estamos hablando del 50% de la población, fijaros la importancia que hay ahí. La tierra también era de origen mexicano. Exacto. De hecho, tendríamos que decirlo al revés, ¿no? El 40% es de origen tal cual. Y aquí ahora voy a ser muy políticamente incorrecto, hay unos procesos políticos que conocéis mucho mejor que yo, de racismo y xenofobia, pero brutales, hasta el punto que llegan, por ejemplo, al igual que pasó en California, a criminalizar la educación bilingüe. El hecho de que tú no puedes utilizar la L1, que diríamos desde Cummings, el español como lengua para hacer el aprendizaje del inglés. Esto está criminalizado en estados como Arizona, como California. La famosa ley de inmigración que también conoceréis del 2010, la aprobación del proyecto de justicia social de nuestro colega Luis de Camarota, que lo que subyace en este tipo de elementos políticos, sociales, es lo que antes hemos llamado perspectiva del déficit en educación. Por eso aquí había el racismo.
al final lo que subyace, y esto no lo digo yo, lo dicen los propios autores del programa, personas que están desarrollando el programa en Estados Unidos, lo que subyace es que los maestros, maestras de clase media americanos, americanas, tienen una perspectiva del déficit de la familia y del alumno que está en sus aulas. ¿Qué quiere decir del déficit? Pues que tienen representaciones de la familia, hispana, española, mexicana, me da igual, pues desestructurada, con carencias lingüísticas, económicas, de todo tipo. Horrible, horrible. Es imposible, dice Moll, ignorar que las prácticas escolares están vinculadas al poder y al racismo en la sociedad norteamericana. Pues yo creo que tiene razón, y el Trump es un trágico ejemplo de ello. Y nuestra aproximación, y aquí viene, nuestra aproximación surge con el propósito de darle una patada a esto. Surge con el propósito de cargarnos esto, que fijaros qué bonito lo dice Moll. No es que es un déficit, es un déficit interpretativo. O sea, no va por aquí la cosa. No va por aquí. Y ellos parten de una cosa. Y es que desde una perspectiva sociocultural podemos afirmar que todas las familias, todas las personas, completamente todas, cuando decimos todas quiere decir todas, más allá de nuestra condición lingüística, identitaria, sexual, religiosa, me da igual. ¿Qué tenemos todas las personas? Eso, experiencias. Hemos participado en experiencias formales e informales. Y a partir de estas experiencias, ¿qué hemos construido? Fondos de conocimiento. Fondos de conocimiento. De modo que todas las personas y todas las familias, fijaros el elemento transformador. Pasar del déficit a casi la radicalización de lo positivo. Es decir, todas las familias, todos los alumnos tienen fondos de conocimiento. Todos, absolutamente todos. Claro que hay carencias, pero no nos importa una mierda, perdón. No nos importa nada desde una perspectiva pedagógica. Nos importa que todos nuestros alumnos y familias tienen fondos de conocimiento. ¿Cuál es el problema? La discontinuidad. Que las escuelas públicas y privadas a menudo ignoran, desconocen, y no solo ignoran, desconocen, maltratan estos recursos que hemos llamado fondos de conocimiento. ¿Y qué son los fondos de conocimiento? Pues son cuerpos de saberes, de habilidades históricamente acumuladas y las destrezas esenciales para el funcionamiento y bienestar familiar o individual. Y eso lo tienen todas las familias. En función de las distintas experiencias profesionales de cada uno de nosotros, hemos acumulado fondos de conocimiento, por ejemplo, estos los compartimos, vinculados a la psicología. Son competencias, saberes que tenemos en relación a la psicología. ¿Por qué? Porque hemos participado en prácticas socioculturales muy concretas a partir de las cuales hemos construido estos conocimientos. Por eso decía lo del matiz de la cultura. Y la cultura es esto. La cultura es muy contingente, es muy concreta. Y parte de aquello que hacemos, de aquello que vivimos. Es nuestra experiencia. Me va muy bien, Frida, tener tu libro aquí, porque realmente el concepto de experiencia es fundamental. A partir de la experiencia pues construimos estos saberes, estos conocimientos, pero esto es contingente a cada familia. Es decir, lo del tequila, ¿el tequila es un fondo de conocimiento vuestro? ¿De ustedes? Depende. Si ustedes se dedican a producir tequila, sí que tienen fondos de conocimiento. Y a consumir, pues fíjense, los expertos en los efectos del tequila sobre el cuerpo. Sí, pero muy buen ejemplo. Pero ¿qué es eso? Experiencia. Tengo experiencia, sea en la construcción, sea en el consumo, sea en lo que sea, pues lo mismo. El catalán, la sardana, no sé si sabéis la sardana. La sardana es un fondo de conocimiento mío, siento mucho. Odio la sardana, no me gusta nada, estoy exagerando, como no hay catalanes, pues estoy... Pero si en cambio mi familia
fuera de la escuela de sardanistas, de tal cual, no sé, sería una práctica real de vida. Y luego sí que tendría habilidades y saberes y conocimientos vinculados a la sárdana. De modo que el concepto de fondos de conocimiento alude a las habilidades, destrezas, saberes, conocimientos que cada familia tiene y que ha acumulado a lo largo de su experiencia con el objetivo de mantener el bienestar y el funcionamiento del hogar. Para mantener el bienestar y el funcionamiento de cada hogar de aquí, pues hacemos un montón de cosas, y entre ellas participar en experiencias múltiples. ¿Se entiende el concepto? Sí. Pues vamos a lo siguiente. Formamos parte de un proyecto colaborativo, dicen los autores pioneros de esta aproximación, entre antropología y educación y psicología, que se lo han dejado, que está estudiando, fijaros lo que os decía antes, esto debe partir de un conocimiento empírico. Y ahora no tengo autoridad para hablar de vuestros fondos de conocimiento. Tendría que estudiarlo empíricamente para poderlos conocer. De modo que estudia las prácticas de los hogares y de las clases con personas de clase trabajadora, comunidades de México en Tucson, Arizona. El objetivo fundamental, y aquí ya nos vamos vinculando a la intervención educativa, es desarrollar innovaciones en la enseñanza que sean, vinculado a lo que decía antes, culturalmente congruentes. O sea, que después de saber estos fondos de conocimiento que tienen los alumnos, pueda capitalizar estos fondos de conocimiento, los pueda incorporar en la práctica educativa. De modo que tienen tres objetivos este programa educativo o esta aproximación. El primero, PISA, recordáis, el informe PISA, pues mejorar el aprovechamiento académico de alumnos de origen hispano en el contexto tal, pero no sería tan de origen hispano, en alumnos que tengan mal desempeño escolar. O sea, es irrelevante aplicar este programa con un alumno que ya saca buenas notas, no tiene ningún sentido, pero sí en el caso de personas con problemas en el desempeño escolar. Mejorar, muy importante, recordar la noción de confianza mutua que decía antes, las relaciones familia-escuela a través de la creación de relaciones basadas en la confianza mutua, y eso tiene que ver con este tercer nivel de vinculación, vincular la escuela y la familia, pero a través de la creación de relaciones basadas en la confianza mutua. De modo que eso no tiene nada que ver con las, no sé aquí, pero en Cataluña las relaciones familia-escuela siempre están mediadas por lo que el niño hace, por el desempeño escolar, digamos. De modo que el maestro, el docente, es experto en cómo le va matemáticas a Juan y le explica a sus padres, pues mira, tu hijo va bien en matemáticas, va mal, no sé qué, este es el tipo. A partir de este tipo de relaciones de poder muy marcadas, ¿queréis que son propicias para crear confianza mutua? No. Tienen otra utilidad muy interesante, que es hablar sobre el rendimiento escolar, pero para crear relaciones de confianza mutua escuela-familia, no. Porque si me dicen que mi hijo va mal en la escuela, que se porta mal, pues mira, no, o sea, pues a la mierda, no me interesa, tal cual, de modo que continuidad educativa, nada, discontinuidad educativa. Y el último objetivo, ya lo hemos dicho, realizar innovaciones didácticas y curriculares a través de la capitalización educativa de los fondos de conocimiento. Es decir, no es suficiente detectar estos fondos de conocimiento, sino que los debemos capitalizar educativamente. Y esto quiere decir incorporarlos en el currículum o vincular el currículum con estos fondos de conocimiento, ahora veremos ejemplos, e incorporarlos en la didáctica, en la escuela. De modificar la enseñanza escolar, otra vez más, a partir de los conocimientos y habilidades que se hallan en los hogares de los alumnos. Esto es importante también, en los hogares, en las familias estamos. ¿Y cómo se hace eso? Pues a nivel metodológico, lo que hacen los docentes, formarse en estrategias etnográficas. No sé si habéis trabajado en etnografía en los seminarios, pues en etnografía, para documentar
estos fondos de conocimiento que tiene la familia de Juan, de María y de Isabel, estos 3 alumnos que tengo en mi clase. Y lo que hago no es que la familia viene a la escuela y tal, lo tradicional, sino que yo, el docente, voy al hogar, voy a la comunidad. ¿Por qué? Porque es ahí donde están los fondos de conocimiento. Porque las relaciones de poder cambian. Es que el experto ya no es el docente. Eso es complicado, ¿eh? Luego cuando se aplica, porque supone un cambio en el rol profesional. Pero es que el experto ya no es el docente. El experto es la familia, desde este punto de vista. La familia, el padre o la madre me puede informar, me puede dar cosas que yo podré utilizar pedagógicamente para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y ser más auténticos, más reales, más contingentes a la experiencia de Juan, de María y de Isabel. De modo que yo visitaré estas familias, identificaré estos fondos de conocimiento y luego modificaré la práctica, las implementaré. Hago este estudio etnográfico, etcétera, etcétera. Aquí vemos ya la metodología autobiográfica, porque tradicionalmente se hacía mediante precisamente lo que he criticado, o lo que he dicho, que se había reducido siempre la metodología cualitativa a la palabra escrita. Pues lo mismo, entrevistas en profundidad. Entrevistas que se hacían preguntas de este tipo. ¿Podrías explicarme el horario que sigues, tus rutinas en un día cualquiera? Esto pregunta al docente, al papá o la mamá o a quien sea. ¿Cuál es la cosa, no sé qué, tal cual? Bueno, en fin, preguntas de este tipo. Y a partir de aquí, pues el maestro va identificando fondos de conocimiento. Oye, es que la familia de Ahmed es que habla 7 lenguas. Y resulta que yo pensaba en la perspectiva del déficit, ¿no? Que tenía problemas en el catalán, tal, que coño. Si el problema lo tengo yo, que hablo 2 lenguas, el catalán y apenas el español, no sé cuándo, pero fijaros a nivel de expectativas cómo se modifica y el docente valoriza de un modo positivo, completamente radical, a partir del conocimiento empírico en primera persona. Y todo eso, y eso es muy importante, y eso tiene que ver con la segunda metáfora del aprendizaje y con el libro de Leif y Wenger, que seguro que conocéis, de comunidades de práctica, etcétera, etcétera, a través de crear una comunidad de práctica. Es decir, el docente no hace este trabajo libremente o él solo, sino que se constituye un grupo de apoyo mutuo. No es un grupo de expertos, no es fijaos que no es un programa en que la universidad enseñe a los docentes cómo deben hacer su trabajo, faltaría más, sino es crear una arquitectura, un contexto de actividad que propicie la ayuda mutua entre los docentes y que propicie todo el trabajo de, primero, familiarización con el programa, estrategias metodológicas que puedo utilizar, reflexión sobre experiencias didácticas que puedo utilizar, pues tal cual, no sé qué, y siempre con un contexto comunitario. Hay comunitario de práctica. Luego veremos un ejemplo muy tonto si queréis, pero en un caso de una familia se había visto que había mucha experiencia vinculada a la producción de dulces, y se incorpora al padre porque explicó el proceso, y la docente pues lo que hizo es aprovechar este fondo de conocimiento que era real y hacer un desarrollo transversal de este fondo de conocimiento, de modo que contextualizó el contenido, la química, ¿no? El currículum de química con el tema de los dulces, y mientras otro pues trabajó temas de matemáticas a partir de los dulces, tal cual, pues eso sería un currículum culturalmente congruente en el cual se han identificado unos fondos de conocimiento y los incorporo en la didáctica escolar. Transformo la didáctica escolar para que sea culturalmente congruente. Otro ejemplo, pues niños que tenían muchas familias, hay muchas experiencias con el cambio de divisas, y a partir de aquí, en este caso era una docente de matemáticas, lo utilizó para el tema de matemáticas. Y también, fijaros, interesante para otros temas, ir más allá, pues para discutir temas de índole social, el capitalismo, el dinero, poder, consumismo, tal, pero otra vez a partir de un fondo de conocimiento identificado empíricamente, que eran las amplias experiencias en el intercambio de divisas.